de la mañana con 30 minutos, con 13 minutos, continuamos platicando con ustedes y contándoles, profundizando con nuestros invitados sobre los temas que tienen al país. El Ecuador ayer llamó la atención del mundo entero por una ciudadana que no es ecuatoriana, sino venezolana, que a su arribo a Miami, luego de haber intentado ingresar al Ecuador, cerca de la 1:30 de la mañana, a presentar su visa de turista, no fue permitida ingresar al país y tuvo que regresar de donde provenía, que era Miami. Estamos hablando de Lilian Tintori, esposa de Leopoldo López, quien es un activista político opositor al gobierno de Venezuela. El doctor Liber Andrade, jurista, se encuentra con nosotros, quien nos ayuda a profundizar en los temas legales y tener un mayor criterio como ciudadanos, como medio de comunicación, sobre los temas que pasan en nuestro país. Doctor, buenos días, bienvenido, gracias por acompañarnos. El Ecuador ayer, especialmente a través de redes sociales, y en el mundo entero también, el Ecuador en boca de todos. Buenos días, bienvenido. Bien, en todo caso, la jornada que se vivió el día de ayer por parte de los ecuatorianos en cuanto a la noticia de no ingreso de esta ciudadana venezolana, comporta una vez más la intolerancia del gobierno ecuatoriano en cuanto a no hacer respetar los derechos humanos que tiene toda persona, sea nacional o extranjera, y garantizado por nuestra Carta Política. Esto deja entrever de que hay un nerviosismo por parte del gobierno nacional y de en este caso también de la candidatura oficial, al no permitir que una ciudadana, ya sea con un pensamiento de derecha, de centro o de lo que sea, pueda también participar en el Ecuador sus penurias, las cosas que ellos consideran que no se están llevando adecuadamente en su país. Y eso está mal por una región, un interés de regionalización latinoamericana que debemos seguir impulsando los ecuatorianos y que está prevista en nuestra Carta Política. Doctor, ¿qué pasa con las leyes cuando se emitía el documento por la razón o el motivo por el que no era ingresado, según se cita, visa de turista y la actividad proselitista que indicó iba a realizar? Da cuenta también que la ley de movilidad, en uno de sus artículos, entre otras de las razones que son las causales de no admisión a nuestro país, está que carezca visa vigente en los casos que ésta sea requerida de acuerdo con la política migratoria. Esa es la primera cosa. Visa vigente en los casos requeridos. La primera pregunta será, ¿es requerido para un ciudadano latinoamericano tener visa para ingresar al Ecuador? Esa por una. Y la otra, que no justifique su condición migratoria. No justificar es no decir qué se puede considerar legalmente no justificar. Doctor, en la primera inquietud, ¿se requiere, un ciudadano latinoamericano requiere visa, un venezolano, visa para entrar al Ecuador? En el caso del Ecuador no, porque precisamente somos parte de algunas entidades de regionalización, de unidad regional, y en esas condiciones no se necesita tener la visa. Es más, de lo que se ha estado señalando es de que la señora Tintori ha tenido una visa de turista, con la cual pretendía obviamente ingresar a nuestro país. Es decir, esa visa estaba vigente y como no era necesaria, aunque no hubiese tenido, era legal su ingreso al país. Por supuesto, porque como todos sabemos y desde la visión del gobierno nacional, se requeriría en todo caso tener una visa para poder ingresar en el país y hacer proselitismo político, lo cual obviamente no es dado. Porque conforme a los distintos instrumentos internacionales de derechos humanos, cualquier persona que puede estar de paso por un estado cualquiera o de turismo, yo también puedo dar una opinión en tanto y en cuanto esa opinión sea en los términos más adecuados y no efectivamente insultando o tratando de menospreciar a los gobiernos, al gobierno de turno que esté en ese país. En todo caso, eso no pasó, es decir, con temores a que pudiese pasar eso, se toma una decisión. Por supuesto. Entonces, en esa medida, lo que debía el gobierno ecuatoriano, en todo caso, si es que había un pronunciamiento ya de orden político en la cual la señora Tintori, una vez que haya hecho su ingreso al Ecuador, haberse excedido de sus pronunciamientos de carácter político, allí sí el Ecuador, a través de la autoridad migratoria,
podía haber realizado las acciones pertinentes que conforme la Ley de Movilidad Humana lo establece. Doctor, ¿qué reza? Usted nos indicaba un artículo de la Constitución. ¿Qué dice ese artículo de la Constitución? Bueno, el artículo 423 de la Carta Política del Estado establece que una de las políticas del gobierno nacional, que como Constitución lo tenemos previsto, es fomentar la ciudadanía latinoamericana. Y en ese sentido, no se deben poner restricciones a la situación migratoria de cualquier extranjero que venga al país. Por tal razón es que inclusive el Ecuador en los últimos años ha sido más bien el destino adecuado para algunos ciudadanos extranjeros que por su situación de cuestiones económicas o políticas de sus respectivos estados han venido al Ecuador, y tenemos una fuerte presencia de ciudadanos extranjeros precisamente porque tenemos la posibilidad, y en la Constitución así lo establece, de dar un seguimiento adecuado a las personas que vienen en esas condiciones al Ecuador. Pero con el accionar del gobierno nacional el día de ayer, más bien estamos dejando a un lado lo que establece la Carta Política del y el respeto a los derechos humanos en un momento determinado. Cuando en el documento, en base a la ley de movilidad, se cita cuando un ciudadano no puede justificar su condición migratoria, ¿qué nomás abarca el no poder justificar la condición migratoria? A ver, el no poder justificar la condición migratoria sería en este caso que él, por ejemplo, tenga algún inconveniente o la persona tenga algún impedimento para poder ingresar al país, ya sea porque se trate de una persona que sea perseguida políticamente, que esté tratando de rehuir la evasión de una pena en su país, etcétera. Pero acá ella, esta señora de lo que conocemos, la señora Tintori, es una de las activistas políticas o activistas de derechos humanos en su país, y que ha hecho sus pronunciamientos incluso en el seno de la Organización de Estados Americanos. Entonces, en ese sentido, yo creo que ella no tenía que ir a justificar ninguna otra condición más que la de poder presentar sus documentos en regla y poder acceder a nuestro territorio nacional. Únicamente para saber que se está moviendo en qué lugar, porque al ser ciudadanos de una misma región y con los tratados y acuerdos internacionales, es como que nos movamos dentro de nuestro propio país. Es decir, yo tengo que justificar si me voy a Guayaquil, por qué razón estoy entrando y me pueden devolver. Y en el caso de la señora Tintori, había dicho que lo hacía para unas reuniones en Quito y Guayaquil, exclusivamente, y que iba a estar 2 días. Entonces, esa justificación era simple y llanamente posible, y que la autoridad migratoria tenía que haberle dado paso. Ahora, entender del otro lado, porque esa es la base legal, entender del otro lado que posiblemente no se quería que llame la atención dentro del país, pero finalmente ¿usted cree que con el impedimento de entrada se logró aquello? Por supuesto que no, porque más bien esto ha dado pausa a que todos los ecuatorianos estemos en este momento, como usted decía al inicio de la entrevista, en boca de todo el mundo, en razón de que si somos más bien un gobierno de Estado constitucional de derechos, donde estamos más bien promoviendo los derechos humanos, esta es una forma más de decir que más bien estamos contraviniendo esos postulados de los derechos humanos previstos en la Carta Política y en los instrumentos de derechos humanos a nivel internacional. Por supuesto, los medios de comunicación a nivel internacional estuvieron a la espera de Lilian Tintori, quien debió regresar hacia Miami, desde donde despegó su avión a Ecuador, y a su llegada medios internacionales estuvieron junto a ella preguntándole qué fue lo que pasó, cuáles fueron las condiciones en las que fue tratada. Ella, a través de vía Twitter, a través de redes sociales, a través de Facebook, mencionaba lo que estaba pasando en nuestro territorio. Y nos deja ahí la inquietud de cómo van empatando al Ecuador, en qué situación y cómo nos están viendo en el mundo entero. Queremos compartir con ustedes, gracias a nuestro equipo de producción, algunos de los documentos o de la información que fueron difundidos en Twitter ayer y también en redes sociales, para tener en contexto, para tener mayor claridad de lo que sucedió, lo que Lilian Tintori iba narrando, iba contando, lo que le iba pasando durante su intención de llegar al Ecuador. Alerta, estoy llegando a nuestro hermano país Ecuador y denuncio que estoy en inmigración y las autoridades no me dejan ingresar, no me dejan entrar, por ejemplo, y con las contestaciones correspondientes. Vamos a ver si podemos bajar un poquitico más o subir la información.
urgente por órdenes de gobierno de Rafael Correa nos impiden la entrada a Ecuador. ¿A qué le temen? Es la pregunta con la fotografía correspondiente mientras estaba en inmigración, en las oficinas, estaba siendo filmada, denunciaba a través de este es el video que se hizo viral, no podemos escuchar el audio, pero allí narra lo que estaba pasando. Al parecer venía con un acompañante y denunciaba allí que estaba siendo filmada, por ejemplo, por el personal de esa localidad. Nos acosan inmigración del aeropuerto de Guayaquil y nos graban y retienen el pasaporte. El gobierno de Ecuador, algo nos decía más allí, el gobierno de Ecuador viola derechos, lamentablemente. ¿Y esto es normal en temporada política, doctor? Por supuesto que no, y fundamentalmente el gobierno nacional debe entender que estando en un proceso de campaña para la segunda vuelta, y que el 2 de abril vamos a decidir a qué persona vamos a designar como presidente de la República, no debió haberse permitido aquello. Y yo creo que lo más prudente debió haber sido dejarle ingresar a la ciudadana venezolana, Lilian Tintori, y en esas condiciones, si es que realmente hacía un acto, una omisión realmente grave para los intereses ecuatorianos, entonces allí sí podían proceder. No obstante, obviamente, debemos recalcar que todos los países tienen derecho a la autodeterminación de sus políticas y a la autodeterminación de sus gobiernos, pero en este caso era una ciudadana que no venía, en todo caso, a nombre de ningún país, en este caso de Venezuela, a hacer ninguna actividad política en general, sino particular, y a dar su visión desde el punto de vista que ellos tienen en ese país. ¿Se coartó su libertad de expresión? Por supuesto, es una coartarse la libertad de expresión, es coartarse uno de los derechos mucho más importantes que tenemos los humanos, en este caso de poder expresar lo que nosotros pensamos, lo que nosotros sentimos y lo que nosotros queremos también que a los seres humanos no le pasen en otros lados o en otros rincones del mundo. Tratar a los demás como queremos ser tratados es un principio fundamental humano. Y para complementar esta información debemos dar a conocer que ayer al mediodía el ministro del Interior explicó las razones por las que no pudo ingresar a Ecuador Lilian Tintori. Daba cuenta que las autoridades dijeron que hubo inconsistencia entre la visa de turista y la actividad proselitista que indicó iban a realizar. Lo puntualizamos porque también es interesante conocer lo que opinó, lo que dijo el Estado a propósito de este tema. Doctor, una vez más, muchísimas gracias por aclararnos la visión en temas legales. Gracias a ustedes. Doctor Liber Andrade, uno de nuestros analistas, jurista, con quien compartimos hoy el análisis de el tema Lilian Tintori, su intención de ingreso al país y su impedimento para que pueda ingresar al Ecuador.